hace casi 20 años, tuve un curso de finanzas con él. En ese momento yo no era salvo. Llegué engañado por mi hermano al curso de finanzas, pero una costumbre que yo tuve es que todo lo que empiezo lo termino. No creía mucho en lo que me enseñaban, no creía en la Biblia como la palabra de Dios. Aún así terminé el curso de finanzas. Seguí trabajando como ingeniero civil aquí en el país, viajaba mucho. Ya unos años después mueren unos amigos que trabajaban conmigo y eso tocó mi vida. Pensé, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivir? Entonces me acordé de las veces que me habían compartido el Evangelio, tanto David como mi hermano Mauricio. Gracias a él decidí cambiar mi vida, renunciar a lo que estaba haciendo, me vine a Medellín y empecé a asistir a una iglesia en la que estaba Mauricio en ese momento. Siempre asistiendo, y ya en el 2019 me da un tumor en la cabeza que me deja ciego. Pero aunque no podía ver, no podía leer, fue un tiempo de mucha oración, de escuchar alabanzas, de escuchar prédicas. Y fue una comunión muy bonita con el Señor, a pesar de que la operación que me tenían que hacer, podía quedar inválido, poder quedar ciego o inclusive poder morir. Sentí una paz, una tranquilidad, me hice la operación y decidí servir al Señor. Me matriculé a la MMB, que estaba haciendo mi hermano en ese momento, la que está haciendo el hermano Juan David en ese momento, y la empecé a hacer sin ningún plan, solo deseaba servir al Señor. Nunca me veía como un pastor, nunca me vi como un predicador. Aún así, quise estudiar y prepararme, que el Señor haga conmigo lo que quiera. Ya cuando terminé la maestría, gracias a Dios me va bien y me ofrecen ir a estudiar a Estados Unidos y continuar mis estudios. Aún me fui a Estados Unidos sin tener una visión clara de qué deseaba yo hacer en mi vida o cómo deseaba yo servir al Señor. Ya al seminario nos van obligando a enseñar todo lo que vamos aprendiendo. Ya estoy en mi último año, me falta muy poco para terminar y aunque ya deseo, tengo un perfil de cómo quiero servir a mi Señor. He aprovechado este tiempo de vacaciones y he podido servir enseñando en otras iglesias y hoy el Señor me viene acá a enseñar el Salmo 4. El título que tengo para hoy son las ventajas de nuestro pacto con el Señor. Las ventajas de nuestro pacto con el Señor. Y antes de empezar, quiero hacer una introducción. En un libro de Donald Carson, leí la historia de Florence Chadwick, una mujer que fue nadadora profesional. Ella fue la primera mujer en nadar el Canal de la Mancha, que une Francia e Inglaterra. En un intento, en 1952, intentó nadar desde la isla Santa Catalina hasta la costa continental de California. Ese día estaba frío y nublado, y Florence empezó a nadar. Nadaba muy cansada, ya después de 15 horas estaba totalmente agotada física y mentalmente. Y a los que la acompañaban, su entrenador y otros, ella les dijo que la sacaran. Su entrenador le insistía, continúa, que te falta muy poco. Pero ella está física y mentalmente cansada. Y así, aunque le insistían de continuar, que le faltaba muy poco para llegar a la costa, para cumplir su meta, ella decidió salir y abandonar. Luego, después de meditar lo poco que llegaba, le había quedado faltando solo media milla de distancia para cometer su cometido. Al día siguiente, después de abandonar la prueba,
Confesó que si hubiera sabido lo cerca que estaba, hubiera continuado. Ella prácticamente dijo esto: no quiero ponerle excusas para mí misma. Fui yo quien pidió que me sacaran, pero creo que si hubiera podido ver la costa, lo habría logrado. Así como Florence, que abandonó estando muy cerca, que no sabía lo cerca que estaba, nosotros como cristianos ignoramos lo cerca que estamos de Dios. Ignoramos que debido al pacto que tenemos con Dios, tenemos una cercanía y podemos acercarnos a Dios en oración como los grandes héroes de la fe. Todas esas historias bonitas de la Biblia, eso también se puede aplicar a nuestras vidas. Todas nuestras oraciones son escuchadas por la gran obra de Dios y la obra del Señor Jesucristo, y gracias a que somos sellados por el Espíritu Santo. Acompáñenme en el Salmo 4. El contexto de este salmo es cuando David era perseguido por su hijo Absalón. Su hijo se había sublevado y quería que su padre, David, lo abandonara, inclusive lo persiguió para matar. Así que hoy vamos a ver, según el Salmo 4, 3 ventajas del pacto davídico que se repiten en el nuevo pacto, que nos demandan confiar en el Señor. 3 ventajas del pacto davídico que se repiten en el nuevo pacto, que nos demandan confiar en el Señor. Las 3 ventajas son el clamor, consejo y confianza. La estructura de este salmo se la debo al doctor Lucas Alemán. En una clase de exposición de exégesis nos da la estructura de este salmo y es clamor, versículos 1 y 2, consejo 3 y 5 y confianza, versículos 6 al 8. Quisiera hacer una lectura del Salmo 4 y luego una oración para ponernos en las manos del Señor. Empezamos. Para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Selah. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Oremos. Dios Padre, te amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu plan de redención. Te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita. Te damos gracias porque nos haces dignos, Señor, de ser llamados hijos tuyos, de pertenecer a tu iglesia invisible y universal, Señor. Damos gracias, Señor, por esta iglesia local, por el pastor David, por los hermanos que sirven a esta iglesia, Señor. Te pido, Señor, que los bendigas, Señor, que lo prosperes como prospera su alma, Señor. También te pido, Señor, que esta enseñanza llegue a corazones sensibles, humildes, Señor, dispuestos a aprender más de ti, Señor. También te pido, Señor, que suplas mis debilidades, Señor, y que tú seas exaltado, Señor. Que tu palabra sea exaltada, Señor, y que lo que aquí aprendemos, Señor, sea puesta por obra, Padre.
Te amamos, te alabamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amo, único y suficiente Salvador, Jesucristo. Amén. La primera ventaja del pacto davídico que se repite en el nuevo pacto tiene que ver con el clamor. Una ventaja es el clamor. Nos podemos acercar a Dios en oración. Debemos de acordarnos que estos títulos que llevan los salmos, que se llama supraescritura, son inspirados también. El salmo empieza para el director del coro. Sabemos que los salmos son cánticos, son oraciones. Igual David es un gran compositor de salmos. Este es el segundo salmo dentro del Salterio que hace David, después del Salmo 3. Algunos dicen que este Salmo 4 es un salmo de lamentación, pero si más adelante nos vamos a dar cuenta de que esos títulos que les ponen los hombres no deberían de ir. Este salmo es un clamor, pero también es una expresión de confianza y adoración al Señor. O sea, estos títulos vamos a ver por qué no son aplicables, en especial este salmo. El salmo empieza al músico dirigido al director del coro o al músico principal. Es que David compone este salmo para ser cantado y por eso lo dirige al director de música. También nos dice que es para instrumentos de cuerda. La palabra en el original es nehinot. Es una palabra muy antigua y no se sabe muy bien el significado. Algunas traducciones prefieren escribir nehinot en vez de darle una traducción. Luego, David en el versículo 1 dice, cuando clamo, respóndeme. Y esta palabra es un imperativo, lo que se convierte en un mandato. Cuando Dios da un imperativo a los hombres, debemos de obedecer. Pero cuando nosotros elevamos un imperativo a Dios, es un clamor, es un llamado con urgencia, de gran necesidad. O sea que a Dios no le podemos exigir, clamamos a Él, pero de Él depende la respuesta. David es un ejemplo de un hombre que clama a Dios. Él ha estado en muchos peligros muchas veces, pero siempre antes de enfrentar una batalla, clamaba a Dios. Le clamaba a Dios para que le diera ánimo y fortaleza, porque él sabe que toda victoria pertenece al Señor. Entre el Salmo 4 y el 3 hay muchas semejanzas. El Salmo 3 es considerado una oración matutina y el Salmo 4 una oración vespertina, o sea, una oración por la tarde. Algunos comentaristas afirman que dadas las semejanzas de los salmos, el intervalo entre la escritura de ambos es de un día. Uno se escribe en la mañana y el otro en la tarde. Y es muy típico de cuando estamos en angustia. Cuando tenemos gran necesidad, clamamos continuamente al Señor. El Señor nos dio un ejemplo de clamar a Él. Nos dio una parábola de la viuda persistente y el juez injusto. Una viuda que en gran necesidad clamaba constantemente a un juez. Y el juez, no más para desecharla, para que la señora deje molestar, atendió ese llamado. Así Dios nos enseña a clamar siempre a Él cuando estemos en necesidad. Este salmo, con el mismo contexto del 3, David está sufriendo por un pecado que también inspiró el Salmo 51. David padecía el acoso por sus propios hijos. David había pecado y Dios lo estaba disciplinando, y aún así clamaba a Dios para que le tenga misericordia. Aún él siendo pecador y aún sabiendo que estaba en disciplina, confió en Dios, porque sabe que Dios siempre recibe a los que vienen a Él con un corazón quebrantado y contrito.
Un caso bíblico está en 2 Corintios, en la vida de Pablo. Pablo cuenta cómo él tuvo gran aflicción, en el texto que leyó el pastor hoy. Inclusive dudaba en salir con vida, pero aún así clamó a Dios y nos enseña por qué Pablo estaba enfrentando gran peligro. Y era para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y esto nos debe tener presente, nos debe ayudar a meditar que aunque el pecado pueda destruir nuestra comunión con Dios, nada puede eliminar nuestra relación con Él. El pecado nos aleja con Dios, pero nunca, si somos hijos de Él, si tenemos un pacto con Él, nada va a quebrar eso. Y debido a eso podemos clamar a Dios con total confianza. Luego David le dice en el versículo 1, oh Dios de mi justicia. Y esa frase solo la puede decir alguien que está seguro de su corazón y de su obediencia a Dios. Porque si un impío clama a Dios por justicia, Dios lo va a castigar, lo va a eliminar. Porque Dios es santo y no hay nadie justo ante Él. Solo quien Él decide justificar. Y así somos nosotros, así es la iglesia. Así como David fue justo por Dios, asimismo la iglesia es justificada por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y acá luego David nos da, ¿qué le da confianza para clamar a Dios? En el mismo versículo 1 dice, en la angustia me has aliviado. Aquí David expresa una gran confianza. Él medita en que siempre que estuvo en un peligro, siempre fue Dios. Siempre fue Dios quien lo liberó, quien lo ayudó. Y si somos sinceros, debemos de meditar que siempre ha sido Dios el que nos ha ayudado. Dios nos ha liberado de la angustia. La angustia significa estrechez. Y significa de esos momentos en los que estamos apretados, que no sabemos qué hacer, para dónde coger. Y prácticamente el texto o la palabra significa que no podemos respirar por tantos problemas, por tantas angustias. Pero si clamamos a Dios, Él va a ser la salida. Él es el que nos da libertad, nos hace ensanchar, como dicen otras traducciones. Y esto también está fundamentado en la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia y sabemos que siempre que clamemos a Dios, Él nos va a responder. Luego Él continúa, ten piedad de mí y escucha mi oración. David estaba siendo perseguido, había abandonado su ciudad, su pueblo, y ese es el lamento del Salmo, ese es el clamor. Le pide al Señor que le tenga piedad y oiga su oración. Y esa es una actitud también de reverencia del salmista, porque sabe que Dios siempre lo escucha, porque Dios es bondadoso. Y esa es la misma actitud que debemos de tener cuando nos dirijamos a Dios. No debemos ir con soberbia, sino con humildad. Debemos saber que siempre Dios nos escucha porque somos sus hijos. El Salmo 5 nos da un ejemplo de cómo es el trato de Dios con su hijo. Porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodea de tu favor. Tu favor significa buena voluntad. Y debemos saber que Dios siempre nos rodea con buena voluntad. Todo lo que nos pasa es porque Dios así lo ha designado. Un versículo que se nos viene a la mente es Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y nada más seguro, nada más nos da confianza que saber que Dios está al control de todo. No hay nada que escape de la soberanía de Dios.
Y dado esta confianza que tiene David, sabiendo que Dios lo escucha, se atreve a dar consejo a sus enemigos. Y es la segunda parte de la enseñanza, y es consejo. Si meditas en Dios, si meditas en tu relación con Dios, tienes confianza y puedes dar consejo a aquellos que te persiguen. El versículo 2 empieza con hijos de los hombres. Esta palabra es enfática y significa príncipes entre los hombres o gente importante. Como David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, entonces David se está imaginando todos los que estaban con su hijo Absalón, gente importante, gente de grandes capacidades, gente que aspiraba a tener el poder que tenía David. Si leemos el contexto o 2 Samuel 15:18, donde se cuenta la historia, nos damos cuenta de que estas personas que perseguían a David no eran sus enemigos, eran inclusive amigos de él, gente muy cercana. Entre ellos estaba su consejero, Ahitofel. 2 Samuel 16:23 nos dice: el consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. O sea que el dolor de David no era tanto que estaba siendo perseguido o que estaba en peligro, sino que la traición que sentía David venía de el hombre en el que más confiaba y en un hijo al que amaba. Y ese era su dolor. David en el Salmo 2 continúa: ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo van a seguir hablando mal de David? ¿Hasta cuándo se van a burlar de su honor? Y esto aplica a la dignidad y al honor de cualquiera. Pero siempre que un cristiano está siendo atacado, siempre tiene todo un límite, porque Dios va a responder, Dios va a defender a sus hijos, a sus protegidos. Así como el Señor buscó a Dios en la adversidad, el creyente también tiene que volverse al Señor y estar convencido en lo que el Señor dice. En Mateo 5, 11, 12 dice: bienaventurados sois cuando os insulten y os persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que antes eran de vosotros. Luego David continúa: ¿hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Aquí la vanidad significa las cosas materiales, los objetos sin valor. David, en su fortaleza, advierte a sus enemigos: en vez de buscar el trono, en buscar lo material, busquen a Dios. El Señor nos da también un ejemplo de las personas que deciden buscar lo material, los objetos de esta vida y no buscan a Dios. En la parábola del granjero, en Lucas 12:20, hay un granjero que tenía muchas propiedades y en vez de donar y hacer tesoros en el cielo, él decía hacer un granero mucho más grande. El Señor le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así será. Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. David está confiado en que él es el rey ungido de Dios, porque Dios así lo quiso. Y nada de que los enemigos hagan pueden cambiar eso. Solo Dios es quien cambia los tiempos y las edades, quita los reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Luego dice una palabra, Selah, que hasta la fecha no sabemos qué significa. Muchos dicen que es una pausa o en meditar en lo que acaba de decir. Unos autores citan a Lutero, quien lo interpretó como un llamado a la reflexión profunda. Y se puede concluir que aunque el significado exacto de
de Selah es desconocido, debemos ser como Lutero y cada vez que lo veamos, meditar y adorar a Dios en lo que se está diciendo en su palabra. El siguiente versículo es la mayor demostración de confianza y de seguridad que un cristiano puede tener en Dios. David le advierte a sus enemigos, a sus contrarios, y les dicen: sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. Él oye cuando yo clamo, cuando a Él clamo. Y esa es una advertencia cargada de teología. Esa es la doctrina de la elección incondicional en práctica. David le dice a sus enemigos: cuidado, Dios me escogió a mí y Él me escucha. Aquí David utiliza la palabra piadoso. El piadoso es aquel que es objeto del amor de Dios. El amado, el hombre que demuestra vivir para el Señor. Aquel que vive como un acto de adoración a Dios. Ese es el llamado piadoso. Y es aquel que siempre Dios va a estar ahí con él. La misma raíz de la palabra piadoso significa también, o también es usada en la palabra que significa amor leal. O sea, tiene un contexto de pacto. Y Dios ama lealmente a aquel con el que tiene un pacto. David tenía un pacto incondicional con Dios. Y David siempre acudía diciéndole a Dios: tú tienes un pacto conmigo, ayúdame. Pero la iglesia, aquellos que pertenecen a la iglesia, también tienen un pacto con Dios. Un pacto gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos escucha cuando Él clamemos. Y eso nos debe dar confianza y podemos aconsejar a todos aquellos que están en nuestra contra. O tenemos confianza cuando enfrentemos situaciones adversas. La frase, el versículo 3 dice: sabed pues, o sepan pues. Y es una advertencia, es un llamado que nos hace el versículo a confiar en Dios, en nuestro defensor. O sea que esta oración es a Dios clamando, pero valiente en la adversidad. A Dios clamando y al enemigo mostrándole los dientes, advirtiéndoles: mucho cuidado, el que está detrás de mí es muy poderoso, no se atrevan a tocarme. Luego en el versículo 4 dice: tiemblen y no pequen. Tiemblen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Versículo 4. Este temblar significa temblar de miedo. Es un imperativo que significa de cumplimiento inmediato. David le decía a sus enemigos: mucho cuidado con lo que están haciendo. Dios me va a defender. El Señor Jesús también nos enseñaba: el que haga tropezar a uno de estos pequeños, más le vale que se amarre una piedra de molino y se tire al mar. En Mateo 18:6. Con esa misma confianza que David advertía a sus enemigos, debemos enfrentar nuestras dificultades, sabiendo que Dios está a nuestro lado. David le decía a sus enemigos: tiemblen, no pequen, arrepiéntanse. Este es un llamado al arrepentimiento que David le hace a sus enemigos. El apóstol Pablo utiliza esta palabra también, pero él utiliza la traducción de la Septuaginta. Recordemos que es la traducción del hebreo al griego. Y Pablo lo utiliza en Efesios 4:26. Y es porque la palabra original para temblar significa una emoción fuerte. Puede significar ira, miedo o inquietud. Y el apóstol Pablo entendió esta frase como lo interpretaba la Septuaginta, en su contexto de ira. Pero por el contexto del Salmo 4 es mejor decir o traducir temblar, como lo hace la versión Nueva Biblia de las Américas. David luego les advierte a que mediten en su cama
y en meditar en lo que acaban de hacer. Todo, y les advierte que todo eso que acaban de hacer se debe convertir en lamentos, en llamados de misericordia al Señor. Luego les dice en el versículo 5, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Eso es un llamado al Evangelio. David le dice a sus enemigos que hagan sacrificios de olor grato. Ese sacrificio debe ir acompañado de un verdadero arrepentimiento. Un ejemplo nos lo da Juan el Bautista, cuando le decía a los fariseos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que se puede entender que hacía David con sus enemigos, los evangelizaba. Ese es el mismo llamado que tiene el cristiano siempre en sus adversidades. Sus compañeros de trabajo les pueden tener envidia, los quieren expulsar. Y es algo común en los cristianos, pero debemos de estar llenos de confianza. El versículo, esa palabra que dicen confíen, es una palabra que tiene un énfasis en la seguridad, en la seguridad que tal confianza proporciona. Si te dicen confía en el Señor, vive tranquilo, despreocupado, que Dios va a actuar. Este llamado de David en el versículo 5 es semejante en el nuevo pacto a la gran comisión. Siempre que nos encontremos con un incrédulo, con un enemigo, simplemente compartámosle el Evangelio, oremos por él. Ya, aquí se termina el segundo punto. Y acabamos de ver cómo con una sola oración, que está representada en un solo versículo, David tiene gran confianza para acercarse y enfrentar a sus enemigos. En estos tiempos el Señor nos ha dicho que no van a haber más señales, pero el que continúa es una gran señal que nosotros podemos dar a los demás como una señal de que tenemos un pacto con Dios, y es la confianza con que caminemos. Y esa confianza traducida en gozo. Y es lo que nos da paso al tercer punto de esta enseñanza. Recordemos lo que llevamos hasta el momento. En las tres ventajas del pacto davídico que se repiten en el nuevo pacto que te demandan confiar en el Señor. El primero es el clamor, luego el consejo y luego la confianza. David empieza en el versículo 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. David está meditando en las palabras típicas de un incrédulo. Aquellos que creen que porque hay maldad en el mundo no existe un Dios. David también está haciendo uso de la oración sacerdotal que se enseña en Números 6, 24, 26. La que dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. David entiende que aquellos que no confían en Dios, aquellos que no aman al Señor, no tienen ninguna esperanza. Para ellos solamente hay una salida y es el infierno. David sabe que él es un bendecido, que él es un escogido, que él es un ungido de Dios. Y por eso se atreve a decir lo que dice en el versículo 7. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su vino nuevo. Y esa frase, ese versículo 7, es una frase que solamente lo puede decir aquel que siente gozo por Dios. O sea, es aquel que no ora para pedir, sino que está satisfecho con lo que Dios le da. Una persona
que confía en Dios nunca va a pedir más de lo que Dios le da. Está contento con lo que el Señor le dice. El salmista prácticamente le está diciendo al Señor: tú me diste gozo mayor que ellos tuvieron con todas sus riquezas. Aquí, cuando se dice abunda en su grano y su vino nuevo, nos quiere decir que las personas que cuando tienen poder, cuando tienen riquezas, están confiados en su poder, en sus posesiones, o inclusive en sus mismas capacidades, mientras que el pobre confía solamente en Dios, no tiene nada más que a Dios. Así como David usó la oración sacerdotal, esa oración la hemos recibido nosotros. Dios nos está bendiciendo simplemente por el ser hijos de Él. Imagínense cualquier momento de felicidad en su vida, el matrimonio, nacimiento de los hijos, pero nada de eso debe ser tan grande como el gozo que una persona siente al saber que tiene a Dios en su interior, el saber que va a pasar una eternidad con Dios. Y ese es el gozo que te debe inundar, esa es la confianza con la cual debes de vivir en esta vida. Saber que nada va a cambiar esa actitud. No importa por lo que estés pasando, esa confianza, el saber que vas a estar una eternidad con Dios, eso no se desvanece con nada. No hay nadie que te pueda quitar eso. Un pastor, un maestro del seminario, hace una oración respecto a este versículo. Se llama William Barry. Tantos a mi alrededor dudan de ti, Señor Jesús, pero tú me has dado alegría en mi corazón, la cual sobrepasa con mucho las bendiciones temporales. Este pastor reconocía que el saber que Dios está con nosotros, nada lo superaba, y tenía compasión de aquellos incrédulos, por los cuales solamente nos queda compartir el Evangelio, orar. David termina este pasaje en el versículo 8 diciendo: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. David no solo se acuesta, sino que también se va a dormir. Él es una persona poderosa, con muchas responsabilidades, también con muchas preocupaciones. Muchos como ellos no pueden dormir tranquilos. Podemos ver el contexto en nuestra ciudad. Los que tienen muchas posesiones, vivir preocupados del robo, del asalto, del secuestro. David estaba siendo perseguido, estaba pues en peligro. Aún así él dice: en paz me acostaré y así también dormiré, confiando en Dios. Él termina: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y menciona a Jehová, que es el nombre, bueno, la Biblia de las Américas no lo traduce, lo traduce como Señor, pero David en la Biblia, en el lenguaje original, menciona a Jehová, y es el nombre de pacto de nuestro Señor. Él acude a que tiene un pacto con Dios para dormir confiado y saber que Dios prometió protegerle. Al igual que David, nosotros como cristianos nuevamente podemos estar confiados en que tenemos un pacto con Dios, un pacto gracias a nuestro Señor Jesucristo. Joel Vicky, un hombre que aún está vivo, que llamado el último de los puritanos, cita a Matthew Henry respecto a este versículo, que dice: que esto calme cada tormenta, mande y cree calma en tu alma. Teniendo a Dios como nuestro Dios en pacto, tenemos suficiente, lo tenemos todo. Y aunque el alma piadosa todavía desea más de Dios, nunca desea más que a Dios. En Él se reposa con perfecta complacencia, en Él está en casa, en Él está en descanso.
Para concluir, recordemos las ventajas que tenemos con nuestro Señor. Clamamos a Dios porque lo tenemos cerca. Podemos dar consejo a nuestros enemigos y podemos vivir confiados. El Salmo 4 es una oración de súplicas en medio de la angustia. Es una oración de fe en medio del peligro. El salmista no solo enfrentaba amenazas físicas, enfrentaba la difamación, la destrucción de su confianza, de su reputación. Pero su oración es un testimonio de fe y confianza. Y que luego de meditar en las bendiciones que Dios ha hecho durante toda su vida, se puede acercar aún a Dios, sabiendo que Dios siempre estaba ahí, siempre lo ha protegido y siempre lo va a proteger. Y esa es la confianza que debemos tener nosotros los creyentes. Dios siempre nos ha protegido. Dios nos ha traído acá a esta iglesia a escuchar su palabra. Y si somos hijos de Dios, Dios nos va a proteger. Nuestra confianza debe estar fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Él completó, Él hizo perfecta nuestra justificación, pero también hizo un nuevo pacto inquebrantable y que nos va a llevar, que nos prometió llevarnos hasta la vida eterna. Y nadie va a cambiar eso. Florence Chadwick, la nadadora de la introducción, luego de meditar en lo cerca que estuvo en su meta, volvió a completar la prueba, volvió a intentar nadar hasta desde la isla Santa Catalina hasta la costa de California. Así nosotros debemos confiar en nuestro Señor y saber que nuestra meta está cerca y que la vamos a alcanzar y nada va a cambiar con eso. Despidámonos en oración. Dios Padre, te amamos, Señor. Te alabamos, Señor, y te pedimos, Señor, que afirmes, Señor, la seguridad de salvación, Señor, que estos hermanos aquí presentes tienen, Señor. Que confíen, Señor, en que gracias a la obra de tu Hijo, tenemos un pacto contigo, Señor. El nuevo pacto, Señor. Y este, Señor, nos va a llevar a vivir una vida eterna contigo, Señor. A poder sentarnos al lado tuyo, Señor, en tu trono, Señor. Al lado de tu Hijo, Señor. Pasar una eternidad en la nueva Jerusalén, Señor. Y, Padre, también te pido por aquellos, Señor, que no han sido salvos todavía, Señor. Para que se arrepientan de sus pecados, Señor, y que confíen en ti, Señor. Dios Padre, te amamos, te alabamos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.